vas a Aquila, pero otro sector mayoritario, a través del Senado, nombra rey a Rodrigo. Aquila, que ha visto amenazado o ha perdido la posibilidad de llegar al trono, huye, atravesando el estrecho de Gibraltar, y busca a Tarik, el jefe de las fuerzas musulmanas, para pedirle una alianza para retornar al trono. Y cuando las tropas de Tarik entran a España, entran como aliados de una fracción de los visigodos en una guerra civil dinástica entre los visigodos. No es una invasión, sino entrar como aliados. Eso facilita enormemente la conquista. En la primera batalla en Guadalete muere el rey Rodrigo y la conquista es un paseo, y en 3 años han conquistado casi toda la Hispania. No le devuelven el poder a Aquila, sino se quedan y se instalan. Los próximos 8 siglos, por lo menos durante 300 años, los islámicos van a controlar 3/4 partes del territorio español. Ahora, esta expansión del Islam hay que pensarlo como parte de una expansión mucho más amplia que tiene que ver con la crisis del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Suele perderse de vista de que la Sicilia estuvo ocupada 3 siglos por los musulmanes, que Cerdeña estuvo ocupado 100 años, que la expansión de las huestes islámicas desde España no fue detenida en Poitiers, como dice la historia oficial, sino continuó hasta mediados del siglo IX, en que llegaron a las puertas de París. Se debe olvidarse que hubo papas que tuvieron que pagar tributo para impedir que Roma fuese ocupada por los marinos islámicos. Se debe olvidarse que la Basílica de Pedro y Pablo, que queda en las afueras de Roma, fue destruida por los musulmanes, y que la fuerza de expansión del Islam se encontraba con una Europa profundamente deprimida por la feudalización. La crisis del Imperio Romano llevó completamente atrás a España, a Europa. Ahora bien, una cosa que llama enormemente la atención es, producida la conquista, la velocidad con que se afirma lo islámico en España. Ahora, hay un dato importante a considerar en esto, y es la relación entre islamismo y arabismo. Por cierto, el Islam es mucho más amplio que el mundo árabe. Pero en esta expansión, que es una expansión árabe, de estos grupos provenientes de la península arábiga, dirigiéndose al este hasta las puertas de la India y al oeste hacia el Océano Atlántico, esta expansión árabe hace coincidir el arabismo con el islamismo. Hay un motor religioso detrás, que es la idea de la yihad. La yihad creo que ha sido pervertida en su interpretación por los grupos fundamentalistas, y la guerra santa se ve como una guerra de exterminio. En el Corán se trata de la obligación, es una de las 5 obligaciones de los creyentes, de ayudar a la expansión de Dar al-Islam, el mundo del Islam. Entonces, esta expansión, que es árabe, repito, tiene como un elemento de conexión fundamental el islamismo. Pero la hueste que entra a España no es solo árabe. Estas tropas que avanzan, que llegan a España, son tropas que han ido incorporando miembros a lo largo de todo su periplo por el norte del África. Hay sin duda árabes, hay yemeníes, hay iraquíes, iraníes, también hay norafricanos, ¿no? Egipcios, marruecos, tunecinos, y vamos a hablar anacrónicamente sobre las identidades refiriéndonos a las contemporáneas. Y por lo tanto, esta oleada musulmana que entra a España está formada por grupos étnicos muy diversos que dominan muy diversas ecologías y que con facilidad pueden ocupar todo España.
Investigaciones sobre los sistemas de riego en Valencia encuentran que estos se originan en los sistemas de riego de Yemen. Trabajando en el Valle del Colca, en contacto con un excelente antropólogo, Ricardo Valderrama. Ricardo Valderrama encuentra que hay una institución fundamental que es el Yacu Alcalde Vara. Yacu en quechua es agua. El alcalde de aguas, ¿no? Vara, ¿por qué? Porque los alcaldes indios usan la vara como símbolo de mando, ¿no? Algo que viene de España. Resulta que el Yacu Alcalde Vara y la forma de organización de riego que hay en el Valle del Colca en el Perú es la misma que existe en Yemen, organizada por el Alcadí. Alcadí significa el juez de aguas. Y así como los yemeníes que tienen una agricultura desarrollada van a desarrollar esta cuando ocupan los territorios de Málaga, Valencia, los norafricanos van a encontrar ecologías adecuadas para el desarrollo de su economía pastoril, y la dominación sobre España musulmana va a ser mucho más profunda, de mucho más impacto que la dominación visigoda. Ahora, ¿perdón? Ya. Facilita enormemente la conquista, por otra parte, que hay un profundo descontento frente a los godos. Y la otra cuestión es que el cristianismo español está en una crisis profunda que va a ser agudizada por la dominación islámica. Para las élites cristianas de la Hispanía, hay una serie de ventajas políticas en aceptar la dominación musulmana y tratar de negociar con los conquistadores. Ahora, hay una cosa distinta en la tradición islámica opuesta a la cristiana, ¿no? Si se ve el mundo mental de un cristiano del siglo XVI, el mundo está dividido entre los cristianos, los infieles y los paganos. Los cristianos, bueno, son los que comparten la creencia en la divinidad de Cristo, la Trinidad. Los paganos son aquellos que no reconocen a Dios por desconocimiento. No les ha llegado la palabra revelada y por lo tanto no adoran a Dios, pero tienen el atenuante de que es por ignorancia. Es el caso de los indios, ¿no? Los indios de América son paganos y una de las justificaciones de la conquista es enseñarles la palabra divina, ¿no? Que sepan de la existencia de Dios, de la Trinidad de Cristo, etc. Ahora, los infieles en concreto son los islámicos y los judíos. Los infieles no tienen atenuantes porque saben de la existencia de Dios y se niegan a reconocerlo. Y por lo tanto, para los cristianos, ser judío o ser musulmán es particularmente grave porque es un infiel, alguien que se niega a reconocer la divinidad de Cristo sabiendo. No es por ignorancia. La tradición musulmana es muy distinta a ese nivel, ¿no? Hay una categoría, los dhimmi. Los dhimmi son la gente del libro. ¿Quiénes son? Aquellos que tienen un libro sagrado común, que es el Antiguo Testamento. Judíos, cristianos, musulmanes compartimos un mismo libro sagrado, Antiguo Testamento para los cristianos, Torah para los judíos. Y para los musulmanes, la gente del libro tiene una situación más bien privilegiada. En tanto hay esta fuente común, hay mayor tolerancia con relación a ellos que con relación a los paganos, que no reconocen a Alá, Yahvé para los judíos, Jehová para los cristianos. Ahora bien, cuando se produce la invasión, España está pasando por un periodo de profunda crisis espiritual.
Y eso va a hacer que surja una serie de disidencias religiosas que buscan tender puentes entre cristianos y musulmanes. Digamos, para un noble cristiano bajo dominación musulmana, ¿cuál es la desventaja? ¿De qué manera puede superar la desventaja de que son distintas sus creencias de los musulmanes? Un problema fundamental es el hecho de la divinidad de Cristo, que no es reconocido ni por judíos ni por musulmanes. Frente a esto van a surgir una serie de herejías de lo más interesantes, ¿no? La más sorprendente me parece el adopcionismo. Un obispo español da una interpretación de la Trinidad según la cual Cristo es hijo de Dios, pero es hijo adoptivo. Por lo tanto, se concilia el hecho de que Cristo es hijo de Dios y al mismo tiempo se concilia con los musulmanes en términos de que no tiene naturaleza divina. Entonces, se encuentra por una parte una religión muy fuerte, muy afirmada, la islámica, y por otra parte una religión en profunda crisis de fe. Y esto va a facilitar enormemente la asimilación de cristianos al Islam. Ahora, ¿cómo es la vida en el mundo, en la España musulmana? El nombre con que se le conoce es Al-Andalus, eso ustedes lo saben. Y ahora mismo en la historia del Islam, este es el periodo de gran esplendor. No ha habido un esplendor tan grande como el que se vivió en Al-Andalus. La mezquita más grande del mundo hasta ahora sigue siendo la de Córdoba. Y en la historia árabe, el capítulo de Al-Andalus es un capítulo glorioso, la época de oro. Ahora, uno encuentra una sorprendente facilidad con que los cristianos asimilan a la cultura árabe. Embajadores europeos que van a la Hispanía en el siglo X, XI, XII, constatan que el grueso de los españoles se han arabizado culturalmente. Visten a la usanza árabe, habla un idioma, los cristianos lo llaman algarabía. Algarabía, sabemos, según el diccionario, es el hablar confuso de varias personas hablando al mismo tiempo, ¿no? Pero la segunda acepción que está también en el diccionario de la Academia de la Lengua es la lengua árabe. Viene de al-arabiyya, que es precisamente la lengua árabe. Y ese es el idioma que se habla en España en el periodo, y es una combinación de lenguas romances, castellano, portugués, gallego, catalán, etcétera, con árabe. Visten con túnicas y turbantes a la usanza musulmana. La casa hispano-musulmana es sobre la planta arquitectónica musulmana. Almohadones, cortinajes, etcétera, todo esto es musulmán. Los alimentos, los hábitos alimentarios. ¿De dónde viene nuestra costumbre, por ejemplo, de comenzar la comida con la ensalada, proseguir? Bueno, ya eso ha cambiado, pero hasta hace unas décadas acá era igual, ¿no? La ensalada, la sopa, el segundo, el postre. Fue introducido por un señor llamado Ibn Sirab, un